Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el fondo de inversión JP Morgan Global Income Fund. Este es un fondo mixto moderado que invierte tanto en renta variable como renta fija y tiene un perfil de riesgo moderado. En este vídeo lo vamos a comparar a la composición. Hemos hecho un índice que es 50% MSCI World All Country World Index, que representa renta fija y renta variable global, y 50% Bloomberg Global Aggregate, que representa la renta fija global, ¿no? Y el compuesto pues hace un índice similar, un perfil de riesgo similar al de este fondo. Entonces, empezaremos analizando su rendimiento histórico. Esto es pues rendimientos medios, probabilidades de retorno positivo, probabilidades de retorno superior, caídas históricas, tiempo de recuperación, etcétera. Luego pasaremos a hablar de rendimientos ajustados al riesgo, cuánto rendimiento nos da este fondo por cada unidad de riesgo que asumimos. Luego hablaremos de sinergias, la correlación que tiene este fondo con el índice que hemos creado, si conviene tener uno u otro o los dos en base a histórico, etcétera. Luego pasaremos a hablar de escenarios de rentabilidad. ¿Qué podemos esperar de este fondo a 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años? En el peor de los escenarios, en el mejor de los escenarios y en un escenario base. Luego, para los inversores interesados, pues hablaremos de las comisiones de este fondo, cuánto cobran y qué son las comisiones. Y finalmente, para los inversores interesados, el cómo invertir. Antes de pasar a hablar de rendimiento histórico, quería decir que si escaneáis el código QR que veis en pantalla, pues me podéis vamos a organizar una consulta si tenéis cualquier duda, o las dudas también las podéis dejar en los comentarios e intentaré responderlas en la mayor brevedad posible. Antes de empezar con el vídeo me gustaría presentarme. Soy Manuel Rich, analista financiero cuantitativo. Asesoro en materia de inversión al fondo Gestión Boutique 8 Global Dynamic Allocation, fondo en el que invierto el 100% de mis ahorros. Mi misión es proteger tus ahorros de la inflación, sin conflicto de interés y con información basada en resultados, no en opiniones. Para ello he creado el Club de Inversión Sensata, donde hago seguimiento diario de los mercados, publico artículos exclusivos y te acompaño en los momentos difíciles con información clara, práctica y relevante. Además, podrás votar los próximos vídeos del canal. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Este gráfico nos muestra el retorno acumulado que ha tenido este fondo frente al índice de referencia que he mencionado antes. El índice de referencia es la línea gris y la línea negra es el fondo, ¿no? El gráfico muestra que el rendimiento acumulado es inferior para el fondo que el del índice, pero si por ejemplo nos fijamos de los últimos 3 meses, porque esto siempre digo que solo le interesa al que invirtió el primer día, ¿no? Luego, dependiendo del periodo o el momento en el que inviertas, puedes obtener más o menos rentabilidad que el índice. Entonces, los últimos 3 meses este fondo ha tenido una mayor rentabilidad. El último año lo mismo. Esto es en gran medida porque el índice está muy expuesto a Estados Unidos y tengo entendido que este fondo tiene una menor exposición y luego también han gestionado un poco mejor el riesgo divisa con el tema de la depreciación del dólar. A 3 años ya el índice lo ha hecho mejor, a 5 también y el retenimiento total pues lo mismo, ha tenido un mayor rendimiento el índice de referencia como podemos ver en la imagen. Esta foto lo que nos ayuda a entender es la consistencia que tiene este fondo a la hora de batir al índice en periodos de 1 año, ¿no? Es lo que muestra esta foto, son el rendimiento que ha tenido el fondo a lo largo del tiempo a 1 año vista, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que el fondo, que es la línea negra, podemos ver que habiendo invertido hace 1 año, a principios del 2021, pues hubiésemos obtenido un 30% de retorno, ¿no? Como muestra la imagen. Sin embargo, el índice de referencia nos habría dado más o menos un 23% de retorno, para que os hagáis una idea de lo que significa este gráfico. También nos ayuda mucho a visualizar pues, esas medias de retorno de las que se habla mucho. Por ejemplo, este fondo tiene una media de retorno del 3,47% a 1 año. En la del índice es de un 6,88%, ¿vale? En la del índice tiene el doble de rentabilidad al plazo de 1 año. Y si dibujamos esa línea del 3,47 de rendimiento medio, que está por aquí, lo que podemos ver es la volatilidad, ¿no? Que realmente pocas veces este fondo ha dado un 3,47% al año. Tiene una volatilidad, tiene una variabilidad, ¿no? Como podemos ver, la línea negra, a veces que la variabilidad es negativa. En el caso del 2022, un inversor que hubiese invertido hace 1 año a mediados del 2022 hubiese experimentado una caída
de más o menos el 15%, ¿no? Mientras que el índice de referencia caía un -8%. Y la media es un 3%, pero claro, hay una desviación negativa. También las hay positivas, ¿no? Como he mencionado antes, este fondo subió un 30%, cuando la media es un 3%, ahí nadie se queja, ¿no? Entonces lo que también es muy útil mirar es esa desviación. De media, esa desviación, que se llama la desviación típica, es de un 7%, ¿vale? Un pelín inferior a la del índice de referencia, que es de un 7,33. Pero claro, la media también es la mitad. Entonces, va muy ligado a esa media de retorno. Y luego también la desviación está teniendo en cuenta también la positiva tanto como la negativa, ¿vale? Luego también de este gráfico podemos observar retornos máximos y mínimos. Podemos ver que en el plazo de un año el retorno máximo que ha dado este fondo es de un 31,29% frente a un 32,70% del índice de referencia. Luego de retorno mínimo, en este caso muy similar, de retorno mínimo ha dado un -18%, que es inferior al índice de referencia, que hay un -11%. Y ese -18% ocurrió en el COVID, como podemos ver aquí. Aquí otra vez hemos visto que la volatilidad media es inferior, ¿no? Un pelín inferior. Este gráfico lo que nos muestra es si esto es verdad a lo largo del tiempo, porque realmente estas métricas lo que miden es un periodo, ¿no? Del inicio hasta el final. Sin embargo, aquí estamos midiendo la volatilidad a periodos de un año a lo largo del tiempo. Y por lo tanto nos ayuda a visualizar si es que esa media de volatilidad está sesgada o no, ¿no? Y también lo mismo aquí, podemos visualizar si esa media está sesgada o no, por a lo mejor por un periodo muy malo o un periodo muy bueno, ¿no? Por eso es muy importante visualizar este tipo de gráficos y no dejarse llevar por estos. Luego este gráfico también es muy interesante porque nos muestra la probabilidad de obtener un retorno superior dependiendo del periodo de inversión. En este caso, la probabilidad de tener un retorno superior al índice de referencia no es favorable a ningún periodo en este fondo, desde un día hasta 10 años. A medida que aumentamos nuestro periodo de inversión, la probabilidad va bajando. Y este gráfico ya muestra la probabilidad de tener un retorno positivo, no superior, porque en el anterior, superior significa que si el índice de referencia baja un 5 y el JP Morgan baja un 2, pues ha tenido un retorno superior, pero ambos han bajado, ¿no? En este caso es la probabilidad de obtener un retorno positivo dependiendo del periodo de inversión. Desde un día a 10 años, lo mismo. Podemos ver que en todos los periodos es favorable, es más de un 50% para ambas estrategias, pero el JP Morgan está o a la par, por ejemplo en un día o en un mes, o inferior, de una probabilidad inferior histórica a obtener un retorno positivo, ¿no? En comparación al índice de referencia. Y en ambos, a medida que aumentamos nuestro periodo de inversión, pues es más probable que obtengamos ganancias. Aquí vamos a hablar de las peores caídas que ha tenido este fondo y pues analizar sus tiempos de recuperación. Podemos ver que la peor caída fue en el COVID, que fue desde febrero hasta enero del 2021, que tardó en recuperarse. Fue una caída del -22% y fueron 320 días de recuperación. Tardó en recuperarse. Si nos fijamos en la estadística de caídas, podemos ver que la caída máxima, bueno, la hemos mencionado ahora, si la comparamos al índice de referencia es inferior. El índice de referencia tan solo ha caído un 18% frente a un -22% del fondo. Y luego si nos fijamos en el 5% de las peores caídas, ¿vale? Que es una métrica que a mí me gusta ver más que la máxima caída, porque la máxima caída es muy poco probable que vuelva a ocurrir, ¿no? Es el peor escenario. Pero esta métrica lo que nos dice es que el 95% de las veces este fondo cae un 3,43% o menos, frente a un -4% del índice de referencia. Podemos decir que en el día a día este fondo sí que gestiona un pelín mejor las caídas, pero si vemos los tiempos de recuperación también. Este fondo tarda en recuperarse 92 días frente a 102 el 95% de las veces. Tarda eso o menos, ¿no? Entonces podemos hacernos una idea de lo que nos va a pasar el 95% de las veces que estemos invertidos en este fondo, ¿no? Luego de media pues también cae a la par y de mediana lo mismo, pero y los tiempos de recuperación eso, bastante similares. Sí que vemos que este fondo se recupera un pelín antes que el índice de referencia y luego el 95% de las veces pues cae un 1% menos, ¿no? Bueno, 0,57 menos, 0,58.
Ahora podemos ver, estas han sido las mayores, bueno, el gráfico de caídas del fondo, ¿no? Cuando está en cero es que está rompiendo máximos y cuando no, pues es que ha experimentado una ligera caída desde máximos. Podemos ver que este fondo está el 68% del tiempo en máximos, ¿no? Eso digo esta estadística porque mucha gente dice, no voy a comprar ahora que está en máximo, voy a esperar a que baje. Vale, pues este fondo está el 68% de las veces en máximos y es muy probable que si tú esperas a comprarlo en un -5 ya te haya subido un 10. ¿Por qué? Porque en un -5 solo está el 17% del tiempo. Y en un -10 un 14%. Y en un -20 solo ha estado 5 días en su historia. ¿Vale? Todo esto cambia, obviamente, porque esta es la distribución desde 2013 hasta 2026. A medida que este fondo va ganando otro récord y se desenvuelve en el mercado, pues esta estadística va cambiando, ¿no? Pero es orientativo. Ahora pasamos a hablar de retornos ajustados al riesgo con la métrica del Sharpe, que para los que no sepan lo que es el Sharpe es cuánta rentabilidad me da este fondo por unidad de riesgo asumido y lo comparamos al índice de referencia. Otra vez lo miramos a lo largo del tiempo en periodos de un año, ¿no? Vemos cómo fluctúa a lo largo del tiempo y lo que buscamos es que la línea negra, que es este fondo, esté consistentemente por encima de la gris, que es la del índice de referencia. En este caso vemos que tiene un Sharpe de 0,18 frente a un 0,64 de media del benchmark, muy inferior. Y luego, bueno, podemos ver que sí que hay periodos que lo hace mejor. Por ejemplo, el del 2017 a principios del 2018, o ahora, por ejemplo, que ha habido este tema con Trump, que Europa y el euro lo está haciendo bastante mejor que América. Por lo tanto, el fondo pues está beneficiando en gran medida de esto, ¿no? Pero de media no se beneficia. Y luego también podemos ver que tiene un alfa negativo del -1,02%, que es lo que vamos a mostrar aquí. El alfa es otra métrica para medir el retorno ajustado al riesgo, en este caso igualando el riesgo de ambas inversiones si esta inversión es capaz de generar un exceso de retorno, ¿no? En este caso pues vemos que hay periodos que sí. Siempre que esté por encima de 0 es que está teniendo un exceso de alfa, ¿no? Digamos, de retorno que no se explica por que el índice haya subido también. Vemos que aquí ha tenido tal, lo que mencionaba, del 2018 también, luego en el 2021 en la recuperación del COVID pues tuvo un alfa muy positivo porque se supieron posicionar mucho mejor que el índice. Al final el índice es 50-50 estático. Yo entiendo que aquí JP Morgan vendió renta fija y a nivel estratégico sobreponderó la renta variable, por lo tanto se beneficiaron mucho más de esas subidas, ¿no? Que el índice, generaron un alfa positivo. Pero luego en el 2022 perdieron muchísimo alfa, llegó a un -15, ¿no? Entonces, pues bueno, de media acaban teniendo un alfa negativo y ahora mismo, como mencionaba, están teniendo unos muy buenos resultados. Ahora vamos a hablar de escenarios de rentabilidad. En este gráfico muestro lo que un inversor puede esperar a 5 años estando en este fondo invertido, ¿no? Esto se calcula en base a histórico, en base a rentabilidades pasadas, distribuciones de retornos pasadas, proyectadas a futuro, ¿no? Haciendo diferentes simulaciones. Entonces, la línea roja es el peor de los escenarios, digamos, y la línea azul es en el mejor de los escenarios, ¿no? Y la línea media es donde se espera que esté el fondo a 5 años vista. Por ejemplo, a 2027 no se espera bajo ningún concepto, en el mejor de los escenarios este fondo va a estar en un +20 y en el peor de los escenarios va a estar en un -10 más o menos, ¿no? Y de media va a estar en un 5% o así, o un 2 o un 3, ¿no? Depende de la escala. Y luego podemos ver que aquí nos enseña dónde puede estar el fondo a 1, 3, 5, 20, 10 y 20 años, ¿no? Lo mismo, pero a diferentes periodos. Aquí es a 5 años en la visualización. Y a un año lo que decía, ¿no? Un 3,93%, que coincide con la estadística que mencionaba antes. Y luego a 3 años un 12, a 5 un 21. En el peor de los escenarios, a 20 años este fondo aún ganaría un 4,53. Y como en el mejor de los escenarios ganaría un 300%. En cuanto a correlaciones, que esto es para medir las sinergias, hemos visto que este fondo, bueno, se está, digamos, si el del índice, que es global,
lo que buscamos es que tenga la correlación más baja posible, ¿no? Digamos, para ver si hay alguna sinergia de los dos, porque ya sabemos que diversificar no es tener 1000 activos en cartera, sino tener 2 o 3 con baja correlación. Entonces, cuanto menor sea la correlación, más nos va a diversificar. En este caso vemos que este fondo ha pasado de tener una correlación altísima a una correlación más baja, llegando ahora al 40%, que es, digamos, bastante baja. Aquí lo que hemos hecho es un análisis de frontera eficiente con diferentes combinaciones de pesos entre el fondo y el índice de referencia. Cada puntito es una combinación de pesos y lo que buscamos es intentar encontrar una cartera que minimice la volatilidad y maximice ese retorno esperado. En este caso, el óptimo histórico ha sido invertir el 100% en el índice de referencia y 0% en el fondo de JP Morgan, ¿no? Esto es en base a histórico, puede cambiar a futuro, pero bueno, es indicativo. En cuanto a comisiones, podemos ver que este fondo tiene una comisión de gestión del 1,25 y dependiendo de dónde lo compres, te pueden llegar a cobrar una comisión de reembolso del 0,5 y una comisión de suscripción del 5%. También tiene unos gastos corrientes de 1,75, que esto incluye pues, la comisión de gestión, depositaría y gastos de transacción. Normalmente suele ser correcto, pero hay que revisarlo porque muchas veces si se hacen cambios en la comisión de gestión se olvidan de actualizar los gastos corrientes. Me parece un poco alto dado que la comisión de gestión es tan solo 1,25. No sé de dónde salen esos 0,50%, ¿no? Pero bueno. Para quien no sepa lo que es la comisión de gestión, esto es una comisión que se cobra fija e independientemente de los resultados sobre el capital invertido. Si tú inviertes 10.000 euros, al año se te van a cobrar 125 euros, ¿vale? Y normalmente está prorrateado diariamente. Si tú te sales a los 6 meses, pues no se te va a cobrar el año entero, solo se te van a cobrar 6 meses. Se prorratea diariamente. La comisión de reembolso es la comisión cuando te sales y la comisión de suscripción es comisión por entrar al fondo. Si compráis este fondo a través de MyInvestor, aparte de que si no tenéis cuenta y registráis con mi código PK23T os van a dar 25 euros gratis para invertir, tenéis además de este muchos otros fondos indexados, etcétera. Y si queréis este fondo, pues lo buscáis con el código ISIN que voy a dejar en la descripción y pues lo podéis contratar sin ningún tipo de problema. Cualquier duda que tengáis, pues escanear el código QR que veis en pantalla, organizar una reunión conmigo completamente gratuita y sin compromiso. Y si preferís, pues podéis dejar la sugerencia o la duda en los comentarios para que lo lea el resto de personas y también ayudéis al resto. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra atención.